París, en Londres, ¿no? Se ha visto que las prevalencias son muy altas, ¿no? Eso por estadísticas que se han hecho pues en 1940, 50, ¿no? Y esta prevalencia persiste, ¿no? La toxoplasmosis siempre estaba ahí, pero que nunca llamaba la atención, hasta la aparición de una infección, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la infección? VIH. A partir de la aparición del VIH toma una preponderancia mucho más grande la toxoplasmosis, porque uno de justamente las enfermedades indicadoras de SIDA es la toxoplasmosis, ¿correcto? Y nosotros en los años 80, 90 veíamos mucha toxoplasmosis en pacientes con VIH, porque en esa época no recibían tratamiento antirretroviral. Ahora que reciben tratamiento antirretroviral, lo vemos con mucho menos frecuencia. Está el toxoplasma ahí, pero no lo vemos tan frecuente como en esa época, ¿no? Y en esa época era dramático, ¿eh? Veíamos otros pacientes con cuadro clínico de toxoplasma, no podíamos hacer nada, a pesar de que hay tratamiento. O sea, yo tengo un paciente con toxoplasma, sospecho que es toxoplasma, le doy tratamiento, incluso toxoplasmosis cerebral, le doy tratamiento y el paciente mejora, incluso puede sobrevivir perfectamente sin problemas y está ahí, ¿no? Pero habían muchos casos de VIH que no tenían ni siquiera posibilidad para comprar sus medicamentos, porque es un medicamento que no hay en Perú, tiene que traer del extranjero. Y el paciente se moría. Nosotros veíamos cómo se morían los pacientes, ¿no? En los años 90. Dramático realmente, ¿no? La situación de salud que nosotros vivíamos en los años 90 era realmente dramática. Ahora ustedes han visto en Chile cómo ha estallado el problema, ¿no? El problema sanitario. Pero nosotros hemos vivido peores momentos, ¿no? En Chile dice que están mal, miren, en salud, pero sus indicadores no son como los nuestros, ¿no? Son mucho mejores. Son indicadores probablemente casi europeos. Pero miren, nosotros estamos peor, tranquilos. No piteamos, ¿no? Pero esa es la realidad, pues. La realidad es que nuestro país está lamentablemente orientado a hacer negocio con la salud. O sea, ustedes pueden hacer negocio, nadie dice que no hagan negocio. O sea, los privados que vendan, que hagan juguetes, que hagan lo que quieran vender, ¿no? Pero en salud, ahí se están jugando ustedes la vida. Nosotros veíamos, en los años 90, este paciente tiene VIH, mira cómo se muere, mira cómo se muere, y se murió. O sea, lo veíamos morir. Era dramático realmente, ¿no? Los chilenos no han pasado por esa etapa. Los chilenos tenían capacidad para poder hacer sobrevivir a sus pacientes de VIH. No los veían morir como nosotros. Actualmente incluso las prevalencias de enfermedades no son tan dramáticas como las nuestras. Pero ellos dicen, hay que hacer revolución porque no nos dan salud. ¿Cómo seremos nosotros de peor, ¿no? Y este por el modelo, el modelo en donde la oferta y la demanda está también en la salud. Y hacer oferta y demanda en salud es realmente el peor error que puede tener cualquier país, ¿no? Los europeos no hacen negocio con mi salud. Los europeos, yo trabajo en Europa, y tú te enfermas, así sea el peruano, el extranjero, te enfermas, tú vas a un hospital, te atienden, te hacen todos los exámenes que son necesarios y te dan los medicamentos y te curas. ¿Y tú tienes que poner algo en tu bolsillo? Nada. Así debe ser. O sea, el seguro debe ser completo, ¿no? Yo tenía, me acuerdo, compañeros que tenían VIH, que venían del África, y le daban su tratamiento, y le daban su prevención, y le daban todo, y no hacían asco porque era africano, porque era negrito, no, o sea, le daban más, porque así debe ser, pues, ¿no? Los países europeos están en Estados Unidos no están así, En Estados Unidos, si no tienes tu seguro, te arruinaste, te mueres nomás. Pero los países europeos sí han evolucionado. Bueno, toxoplasmosis.
El toxoplasmosis, decimos, es una enfermedad de gatos, correcto. Es un coccidio. El gato se va a infectar con el ooquiste. El ooquiste tiene 2 esporoblastos y cada esporoblasto tiene 4 esporozoitos. Total tiene 8. Al final, cuando se come un ooquiste, hay 8 células que están buscando la célula blanco. ¿Cuál es la célula blanco en el gato? Es el intestino, ¿no? Y en el intestino va a hacer todo el proceso de bisonte para convertirse después en un merozoito y hacer otra vez la reproducción. En un momento determinado, en vez de hacer trofozoito, lo que hace es gametocito. Y el gametocito se convierte en masculino o femenino, ¿no? El masculino se divide en 4 y busca el femenino y fecunda. Al fecundar sale el huevo, que es el ooquiste en este caso porque es un protozoario, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se entendió, no? Eso lo hace en el gato. Pero el gato, al enfermarse, le está toda la vida enfermo. El gato también hace inmunidad. Entonces, en el proceso en el que trabaja esa inmunidad, el gato elimina, que es más o menos 2 meses, ¿no? Al segundo mes, ya la inmunidad apareció en el gato y el gato permanece inmune y no va a ser más enfermo. Como cualquier ser viviente que a través de la inmunidad se protege contra enfermedades, ¿correcto? Entonces, no es que el gato se está eliminando ooquistes y hay que matarlo porque si no hay muchos ooquistes, ¿no? El gato se enferma y después se cura, ¿correcto? El problema es que el gato, al eliminar los ooquistes, estos ooquistes permanecen años de forma latente en la zona donde han sido eliminados, ¿no? Y si yo no tengo cuidado, tengo mi gato, no tengo cuidado, y el gato ha dejado ooquistes en una determinada zona de la casa, esa zona va a ser fuente de infección para muchos casos de toxoplasmosis en la población que circula en esa zona, ¿correcto? Si yo tengo un familiar que está gestando, ese es el problema. La gestación juega un papel muy importante en la toxoplasmosis en el humano, ¿no? Hay un cuento, ¿cómo le llaman? Un cuento urbano, ¿cómo le llaman ese dicho? ¿Ah? ¿Belle? Hay un mito urbano que dice que la toxoplasmosis produce abortos crónicos en las mujeres que tienen toxoplasmosis. Eso es falso, ¿ya? Es cierto, la toxoplasmosis produce abortos, ¿ya? Eso es cierto. Pero solamente cuando la mujer que es infectada por primera vez con toxoplasmosis está en el primer trimestre del embarazo. Si la mujer ya tenía anticuerpos contra el toxoplasma y se infecta durante los 3 meses de embarazo, no pasa nada, porque su inmunidad la protege. ¿Correcto? Pero si no tenía inmunidad, es decir, no estaba infectada previamente, y en su embarazo, en los 3 primeros meses, hace la infección, el peligro de aborto es muy alto. ¿Ya? Una vez. ¿Ah? Ya no pasa nada. No pasa nada. Las abortadoras crónicas, que es el mito su, digamos, causa de aborto es el otro, ¿no? Que muchas veces es por una cuestión física, ¿no? Tiene un cuello muy abierto, ¿cómo se llama? El endometrio muy delgado, no tiene capacidad de recepción. O sea, otros elementos que juegan en el tema del aborto crónico, que le llaman los ginecólogos, ¿no? Y como vamos a ver, hay mucha población que tiene anticuerpos contra el toxoplasma, ¿no? Entonces, era mujer que abortaba 2 veces, debe tener el toxoplasma. Le hacían el examen del toxoplasma y salía que tenía positivo. A veces el toxoplasma era, ¿no? Hace una tercera embarazo, se aborta el toxoplasma, ¿no? Sigue positivo. No, lo que pasa es que es una persona que estaba infectada y que tiene anticuerpos y siempre lo va a tener. Eso no significa que tiene toxoplasma en ese momento. La toxoplasmosis produce aborto siempre y cuando, repetimos, es la primera infección en el primer trimestre del embarazo, nada más, ¿no?
Ahora, la mujer puede infectarse en el segundo o en el tercer trimestre. Si se infecta en el segundo trimestre, el peligro es que pueda tener un nacimiento de un feto con secuelas, y secuelas graves, ¿no? En el segundo trimestre, todavía en la etapa formativa, entonces puede haber niños que nazcan con problemas de anencefálicos, ¿no? Problemas fundamentalmente a nivel cerebral, y no solamente cerebral, sino otras malformaciones que puedan provocar la muerte prematura, ¿no? Enfermedades cardíacas, ¿no? Enfermedades degenerativas, que al final hacen pues que el peligro de esas secuelas, el nacimiento y posterior sobrevida sea corto, ¿ya? En el tercer trimestre las probabilidades son menores de secuelas, pero existen también, ¿no? Y las secuelas no solamente es ya no de sobrevida, sino de enfermedad posterior del recién nacido, que en el futuro va a estar, por ejemplo, la toxoplasmosis oftálmica, que aparece en la adolescencia, en realidad ya estaba desde el nacimiento, cuando la mujer madre se infectó probablemente en el tercer trimestre, ¿no? Y la toxoplasmosis estaba ahí latente hasta que llegó a la adolescencia, y allí comenzó a hacer los cuadros clínicos oftalmológicos que llevaron al diagnóstico de toxoplasmosis oftálmica, ¿no? Como decimos, los oftalmólogos al final encuentran eso y no le deben dar tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ya. Entonces, la toxoplasmosis es peligrosa desde el punto de vista médico en pacientes VIH y es peligrosa en pacientes gestantes. ¿Quién está durmiendo? ¿Alguien está durmiendo? Para hacer una pregunta. Ya, yo puedo hacer toxoplasmosis siendo una persona que no es gestante y no es VIH. ¿Puedo hacerlo? ¿En qué momento? ¿Ah? La respuesta es correcta, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Ah? Inmunosupresión. Esa es la respuesta. Y la inmunosupresión no solamente es natural, puede ser provocada. ¿Ah? Un paciente con trasplante puede provocarle inmunosupresión. Un paciente que hace una enfermedad neoplásica, algunos medicamentos son inmunodepresivos. Un paciente que tiene una enfermedad reumatológica recibe tratamiento inmunodepresor. ¿Se acuerdan? Una diabetes también produce inmunosupresión. Entonces, la toxoplasmosis, si bien es cierto, desde el punto de vista sanitario, es importante en estas dos enfermedades, no la inhibe de que pueda estar presente también en algunas otras, en algunos otros cuadros clínicos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Entendí, Kichu? Si es un paciente sano, por nada. Paciente normal que no tiene ningún problema inmunológico, y tiene pasa desaparecido. Tiene contacto con los zooquistes. Y nunca ha tenido contacto, hace la primoinfección. Y hace algunas formas clínicas también que son, digamos, como no son las graves, sino son las que también nosotros podemos tener la presente, ¿no? Como por ejemplo linfadenopatías, ¿no? Que se confunde mucho con la mononucleosis. Son generalmente pacientes que tienen algún problema desde el punto de vista inmunológico muy leve, que hacen la primoinfección y en el proceso de esa primoinfección hace una linfadenopatía muy importante, ¿no? Es dolorosa, crecimiento de algo que generalmente son cervicales, pueden ser también inguinales, ¿no? O axilares, ¿no? Y que el paciente se queja de dolor, es dolorosísimo. Y cuando uno lo va a examinar parece una mononucleosis, ¿no? O sea, un paciente que tiene fiebre, malestar, que a veces dura 40 días con una hinchazón de los
de los ganglios, ¿no? Y antes debe ser una mononucleosis. Tiene el diagnóstico, la biopsia. Ahora, yo puedo hacer el diagnóstico también a través de ¿qué? ¿De qué puedo hacer el diagnóstico? Aparte de la biopsia, ¿no? Anticuerpos. ¿Ah? Aquí el ELISA no juega ningún papel. El ELISA es Monse. El ELISA tiene una sensibilidad más o menos del 30%. Tiene mucho. ¿Ah? Muestra el blog, ¿no? ¿Cuál es el examen más importante en toxoplasmosis? Pregunta examen. ¿Ah? El examen de como la música. Después comienza a hablar de otra cosa. El examen de Sabin-Feldman. Sabin-Feldman. Es famosísimo, ¿no lo conocen ustedes? Ya, vamos a comenzar a conocer. ¿En qué consiste el examen de Sabin-Feldman? El examen de Sabin-Feldman es el aprovechar que el anticuerpo contra el toxoplasma produce una reacción de destrucción de las membranas externas del toxoplasma que le impide absorber azul de metileno cuando es teñido. Entonces, ¿qué cosa hace el que va a hacer el examen de Sabin-Feldman? Primero hace un cultivo de toxoplasma, eso lo hace en peritoneo de ratón, le pone el toxoplasma, ¿ya ves? El peritoneo de personas que se duermen también. Acá el peritoneo debe ser amplio, ¿no? Hacen peritoneo de ratón, hacen un conteo, ¿no?, de cuántas células están poniendo, y eso lo ponen con no, eso lo ponen con el anticuerpo, ¿ya? Y esta situación es puesta con complemento del suero que hace que la reacción antígeno-anticuerpo sea profunda, enorme, ¿no? Entonces lo dejan un tiempo para que haya la reacción y después esa